Buenas tardes, hoy vamos a hablar del análisis de riesgo de mercado de los fondos de pensiones de México. El sistema de pensiones vigente en México funciona bajo un esquema de contribuciones definidas en el cual los trabajadores formales ahorran su retiro mediante cuentas individuales administradas por las AFORES. Los recursos depositados se invierten en fondos especializados llamados CIFORE, cuyo desempeño depende directamente de los mercados financieros. En este sistema, la pensión final de cada trabajador depende de tres factores: el tiempo de cotización, el monto acumulado en la cuenta y los rendimientos generados por las inversiones. Dado que esos rendimientos están expuestos a riesgos de mercado, se modificó el régimen de inversión para diversificar los fondos y buscar mayor rentabilidad sin asumir riesgos innecesarios. El objetivo del estudio presentado es comparar el riesgo de mercado de las CIFORE básicas 1 y 2, y para ello se construyeron índices basados en precios de cierres diarios de las sociedades de inversión entre 2004 y 2013. Posteriormente, los datos se modelaron mediante procesos ARIMA y sus extensiones con el fin de analizar los comportamientos dinámicos de los rendimientos y su volatilidad. El trabajo se estructura en seis secciones. La primera son las características del sistema pensionario y el riesgo asumido por los trabajadores, los periodos y la metodología de análisis, incluyendo la construcción de índices y modelos, el comportamiento general de los fondos estudiados, los resultados de análisis de desempeño y finalmente las conclusiones. El sistema pensionario de contribuciones definidas inició en 1997 y actualmente incluye a la mayoría de los trabajadores formales afiliados al sistema. Aunque este nuevo esquema es predominante, aún coexiste con el sistema tradicional de reparto de beneficios definidos usado por algunas empresas paraestatales como CFE, Pemex y Nafin. El sistema anterior empezó a ser insostenible debido a los factores como el envejecimiento poblacional, la baja natalidad, el aumento de pensiones respecto a trabajadores activos y una administración ineficiente. Por esto se cambió a un modelo de cuentas individuales, donde los trabajadores, empleadores y el gobierno aportan recursos que se invierten para financiar el retiro. Estas cuentas son administradas por las AFORE. Estas canalizan los recursos a fondos especializados llamados CIFORE. En 2004 y 2007 se reformó el régimen de inversión para crear distintos tipos de CIFORE según la edad del trabajador y su perfil de riesgo, permitiendo una mayor diversificación e inclusión de instrumentos como renta variable, notas estructuradas, fibras y deuda internacional. Tras la crisis financiera de 2008, se ampliaron nuevamente las opciones de inversión para mejorar los rendimientos y reducir los riesgos. Aunque la cartera de los fondos siguió altamente concentrada en una deuda gubernamental que presentaba más del 60% en 2007 y alrededor del 56% en 2010. Estas reformas buscaron equilibrar mayor rentabilidad con una adecuada administración del riesgo para garantizar mejores pensiones en el futuro. Eh, el riesgo y el sistema de contribuciones definidas. Algunos organismos internacionales, como los bancos mundiales y varios gobiernos, han promovido el cambio de sistemas de pensiones de beneficios definidos a contribuciones definidas, argumentando ventajas como mayor ahorro nacional y potencial crecimiento económico. Sin embargo, estas ventajas no se cumplen automáticamente, ya que cada país tiene características económicas y demográficas particulares.
Una crítica importante es que a pesar de que el sistema de reparto a uno, pues, a pesar de que se pasó de un sistema de reparto a uno de contribuciones definidas, el riesgo se transfiere al Estado y las generaciones en conjunto hacia el trabajador individual. Este nuevo esquema En este nuevo esquema, el trabajador enfrenta varios riesgos durante su vida laboral. Una es pagar comisiones altas, la otra son contribuciones insuficientes por el desempleo o el empleo inestable, y especialmente el riesgo de mercado derivado de la volatilidad en los precios de los activos donde se invierte su ahorro. Tras el retiro, el trabajador también debe enfrentar riesgos como tasas de interés, inflación y variación de sus ingresos, lo que hace que los planes de contribuciones definidas impliquen en general mayores riesgos que los planes tradicionales de beneficios definidos. La metodología para este estudio. El estudio analiza el riesgo del rendimiento de las IFORE básicas 1 y 2 usando precios diarios publicados por CONSAR. Para esto se estudian dos periodos. Para SB1 entre 1997 y 2004 y de 2004 a 2010, y uno para SB2 que sería de 2004 a 2010. Se construyeron índices diarios acumulados porque no existe un índice oficial para comparar. A partir de este índice se calcularon rendimientos y su volatilidad anualizada. Para modelar los rendimientos se usa una ARIMA, y para la volatilidad de los modelos GARCH, incluyendo variables como premio al riesgo y sus asimetrías. También se calculó la prima de riesgo mediante la razón Shaped. El comportamiento de la CIFORE a través del índice diario acumulado y el comportamiento normal de la CIFORE. El índice de rendimiento neto que publica CONSAR no sirve para analizar el riesgo porque es mensual y suaviza fluctuaciones. Además, usa un número de días distinto al realmente operado en la bolsa. Por esto, el estudio construye un índice diario acumulado para medir mejor el desempeño y la volatilidad y el riesgo de las CIFORE básicas 1 y 2. Dentro de los principales hallazgos está que el rendimiento diario muestra una alta kurtosis y sesgo, por lo que no sigue una distribución normal. Debido a esto, se utilizan modelos con heterocedasticidad. En el primer periodo, el índice de SB1 fue relativamente estable. En el segundo periodo, SB1 y SB2 muestran fluctuaciones similares, pero la SB2 presenta mayor volatilidad. A pesar del riesgo, las SB2 no tienen rendimientos significativamente más altos que SB1, por lo cual el comportamiento es poco convencional según la teoría financiera. Esto también se refleja en medidas de riesgo como el premio y la prima de riesgo. Se analizaron las CIFORE CB1 y CB2 utilizando modelos autorregresivos de volatilidad para estudiar su riesgo de mercado. Se comprobó que las series de rendimientos fueran estacionarios mediante prueba ADF, lo cual se confirmó. Debido a que los rendimientos presentaban leptokurtosis o colas gruesas y asimetrías, se utilizaron modelos que permitieron capturar estos efectos y además incorporar el premio de riesgo dentro de la ecuación de la media. Los resultados mostraron una persistencia de la volatilidad. Tanto en SB1 como en SB2 existe alta persistencia en la volatilidad. En SB2 la persistencia es mayor, indicando que los efectos de la crisis financiera permanecieron más tiempo.
En su asimetría, los modelos revelan que los choques negativos afectan más la volatilidad que los positivos, y este efecto es más fuerte en SB2. Dentro de la volatilidad, el SB2 presenta una volatilidad condicional más alta que SB1 durante el segundo periodo. La prima de riesgo promedio fue de 0,19 para SB2 y 0,15 para SB1. Sin embargo, la prima de riesgo acumulada fue mayor en SB1. Los modelos muestran que el primer riesgo es positivo en ambos casos, pero es mayor en SB1, indicando que compensa mejor el riesgo tomado. En conclusión, cuando México pasó del sistema de pensiones de reparto al de contribuciones definidas, se dijo a los trabajadores que se tendría más control sobre su ahorro y que sus fondos crecerían según sus aportaciones y la afore elegida. Sin embargo, en realidad los trabajadores solo pueden decidir la afore y la cifore y la información que reciben como la tasa de rendimiento neta y no explican el riesgo de mercado, que es fundamental para entender cuánto podrían perder. El riesgo de mercado, que afecta directamente el modelo final de su pensión, no se comunica de forma clara, aunque la CONSAR publica una medida llamada BAR. Su interpretación es difícil para la mayoría de los trabajadores. Dado que este ahorro es obligatorio, es esencial analizar el riesgo financiero de los fondos, porque crisis como la del 2008 pueden reducir fuertemente el valor acumulado, especialmente cuando los trabajadores están cerca de su retiro. El estudio muestra que las Afore no han mantenido los rendimientos estables de sus primeros años, aunque las nuevas reglas de investigación buscaban diversificar y aumentar rendimientos asumiendo más riesgo. Esto no se logró. SB2 tuvo más volatilidad y más sensibilidad a malas noticias, pero no ofreció mayores rendimientos para compensarlo. Así, durante el periodo analizado, las SB2 no compensaron adecuadamente el mayor riesgo, contradiciendo la teoría financiera. Esto indica que se necesita mejorar cómo se mide, controla y comunica el riesgo, porque con la estructura actual los fondos difícilmente podrán evitar fuertes pérdidas en futuras crisis.